Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Pueblo de Cuba marcha en contra de las acusaciones de Estados Unidos al líder al frente de la revolución, Raúl Castro. El general de ejército aseguró en mensaje leído en la tribuna que mientras viva seguirá marchando junto al pueblo y defendiendo la revolución. Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, declaró en redes sociales que Cuba no amenaza y no provoca a Estados Unidos. El mandatario convocó también a que se imponga la cordura, el diálogo y la paz. Presidente del Parlamento de la Mayor de las Antillas, Esteban Lazo, encabezó encuentro con el Cuerpo Diplomático de África acreditado en La Habana. Iniciamos ya con las informaciones. La tribuna antiimperialista José Martí se vistió de pueblo para respaldar al general de ejército Raúl Castro Ruz tras las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El líder al frente de la Revolución Cubana, en un mensaje leído en la tribuna, afirmó que mientras viva seguirá marchando al frente del pueblo y defendiendo la revolución. Este viernes, el pueblo de la capital cubana se congregó en la tribuna antiimperialista José Martí para condenar la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, relacionada con la organización Hermanos al Rescate. Los habaneros acudieron masivamente a este escenario emblemático para mostrar su apoyo incondicional al general de ejército y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. Estamos aquí patentizando la unidad, patentizando el compromiso con esta revolución. Las cubanas, las marianas, las Vilmas de hoy, tenemos que ser continuidad. Y esto es un momento más para denunciar la patraña del imperialismo yanqui contra nuestro general de ejército. Estamos en contra de las amenazas del imperio, estamos en contra de la posición que ha tenido Trump en todos estos años, en todo este último periodo, defendiendo la revolución y en apoyo al general de ejército Raúl Castro. Siempre Raúl ha sido y es la cara del pueblo y nada, estamos aquí para defenderlo por las falsas acusaciones que están haciendo en contra de él. La acusación que están haciendo ante nuestro país es una acusación injusta, que Cuba es un país de soberanía, un país que el pueblo lo que quiere es tranquilidad, paz, libertad, que nos dejen que nosotros somos un país de bien, un país que no le hacemos daño a nadie. Durante el acto, la solidaridad y la resistencia encontraron una voz en Bertina Palenzuela Corcho, hija de Adriana Corcho, quien con solo 12 años perdió a su madre víctima del atentado terrorista perpetrado contra la sede diplomática cubana en Lisboa en 1976, un hecho organizado desde Estados Unidos. En sus palabras, Bertina expresó el sentir de los familiares de las más de 3.000 víctimas del terrorismo de Estado. Durante estos 50 años hemos sentido su ausencia en todos los momentos. Estos sentimientos se refuerzan cuando piensas que su vida fue tronchada por un acto atroz terrorista, financiado por un gobierno como el de los Estados Unidos, que acaba de anunciar la imputación al general de ejército Raúl Castro, una decisión infame, inmoral y carente de legitimidad. Tengo el honor y el privilegio de ser portador de un mensaje que nos acaba de llegar del compañero general de ejército. Nos dice que agradece de corazón la solidaridad de nuestro pueblo y de los amigos del mundo, y que tengan la certeza de que mientras viva seguirá marchando al frente de nuestro pueblo, defendiendo la revolución con el pie del estribo. Al acto asistió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En esta jornada, el pueblo cubano demostró una vez más que ni amenazas, ni bloqueo, ni calumnias serán capaces de doblegar su voluntad de paz y soberanía. Fue un reporte de Leisa Fritz Tapanés para Cubavisión Internacional. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró este viernes en la red social Twitter que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar una nueva guerra irracional y de un potencial alto costo en vidas humanas para los dos países.
El mandatario cubano aseveró además que la revolución cubana ha querido vivir en paz desde su triunfo, pero han sido las sucesivas administraciones estadounidenses las que amenazan ese derecho una y otra vez. Asimismo, el jefe de Estado condenó que el país que ha cobijado a los terroristas más infames de este continente, que han actuado contra Cuba durante años, mantiene su retórica vacía de señalar a la nación antillana como patrocinadora del terrorismo, sin presentar una sola prueba y con el repudio mayoritario de la comunidad internacional. En ese sentido, catalogó la retórica estadounidense como parte de una acelerada construcción mediática para justificar una agresión militar a Cuba, sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano. Miguel Díaz-Canel le ratificó además al pueblo estadounidense y a los políticos decentes de ese país que Cuba es una nación de paz, que ni amenaza, ni desafía, ni provoca a Estados Unidos u otro país del mundo. También se refirió a que el país caribeño le ampara el derecho a la legítima defensa y recordó la larga tradición de lucha, resistencia y victoria del pueblo cubano. No obstante, el presidente cubano reiteró que la nación antillana sigue apostando porque se imponga la cordura, el diálogo y la paz. Por su parte, los trabajadores del Ministerio de Justicia de la República de Cuba condenaron la infame acusación del gobierno de Estados Unidos contra el líder histórico de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz. Participaron en el encuentro la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, Santiago Badía González, miembro de la comisión organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, y otros miembros de la organización Cuadros y el resto del colectivo del centro. La patria se defiende. Esa fue la consigna que marcó el acto de repudio al gobierno de Estados Unidos, organizado por los trabajadores del Ministerio de Justicia de Cuba. En su vespertino, los empleados del sector rechazaron lo que calificaron como una infame acusación contra el líder histórico de la revolución y reafirmaron su apoyo incondicional al general de ejército Raúl Castro Ruz. Todo lo que anuncian sabemos que es mentira, forma parte de ese plan de eliminar el prestigio de los dirigentes de la revolución. No lo entiendo en mi persona, sino en el cargo que ocupo. Pero a la vez, si usted me pregunta, yo me siento honrada, porque si ellos creen que estoy en el listado de los que no se venden, de los que no se doblegan, de los que no pueden comprar y de los que defienden nuestro proyecto, pues yo siento honra de estar en esa lista. La acusación contra el general Raúl Castro no es un hecho aislado. Esta maniobra se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta. El objetivo, justificar el castigo colectivo contra el pueblo cubano mediante el reforzamiento del bloqueo económico y las amenazas de agresión armada. En este sentido, no solamente estamos hablando de reafirmación política, sino también el conocimiento jurídico que nos acompaña respecto de estas acusaciones. No solamente lo infundado, sino también lo ilegítimo e ilegal de las mismas. Realmente nosotros, incluso en estos tiempos, hemos podido ver cómo ellos sí han cometido actos en contra de su pueblo. Nosotros nunca, Cuba nunca haría nada en contra de su pueblo. No obstante, esta acusación no tiene respaldo, puesto que se hicieron muchas advertencias sobre el respeto a nuestro espacio aéreo. Una vez más, los trabajadores del Ministerio de Justicia le hablan al pueblo. La falsa acusación contra Raúl Castro Ruz no doblegará la dignidad cubana. Esa ofensa, aseguran, nace de la impotencia de un imperio que no entiende de resistencia. Con la mirada firme y el puerto en alto, ratificaron su decisión de defender la patria y el socialismo junto a su líder. Anislady Ramírez, Cubavisión Internacional. Gobiernos y personalidades de todo el mundo han destacado su postura de apoyo a Cuba en esta nueva escalada de tensiones y acusaciones de Estados Unidos. Hacemos una pausa y a la vuelta pues nos vamos a un recorrido por el escenario internacional. Es una persona osada, es una persona revolucionaria, lo ha sido así en todos los momentos de su vida. Su lealtad, especialmente, esa es una palabra que hay que ponerla gigante al lado de él. Para nosotros es una luz, su firmeza, su trayectoria nos sirvió de guía. Como un abuelo cercano. Fue muy familiar siempre, desde que era niño. General de Ejército es un hombre de familia, un hombre de sentimiento. La lealtad que Raúl le ha tenido a Fidel es increíble eso. Un segundo que nunca quiso ser primero. Bueno, Fidel y Raúl están en todo. Fidel y Raúl están en todo lo que hacemos en nuestra generación, en todo. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día.
pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Y 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 Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Gobiernos y personalidades han condenado la imputación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder al frente de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz. En ese sentido, el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Guo Yankun, aseguró: nos oponemos al abuso de los medios judiciales y a la presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto por parte de fuerzas externas. El vocero de la Cancillería china destacó también que Estados Unidos debería dejar de imponer sanciones o procedimientos judiciales contra Cuba y dejar de recurrir a la amenaza de la fuerza en cada oportunidad. Asimismo, el portavoz chino reiteró la posición invariable del gigante asiático de apoyar firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y dignidad nacionales. De igual manera, Rusia condenó enérgicamente las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos que elevan las tensiones con el país caribeño, incluyendo la presencia de un portaaviones en el Caribe y la fabricación de los cargos contra el líder de la revolución, Raúl Castro. Mediante un comunicado, el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores consideró que judicializar al general de ejército es un burdo intento de fabricar acusaciones contra un líder de gran prestigio dentro y fuera de Cuba, con el fin de dar una aparente legitimidad al cerco que busca cambiar el poder en el país y establecer control sobre la isla. También personalidades y analistas políticos como el nicaragüense Xavier Díaz Lacayo y el responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida, Manu Pineda, rechazaron y cuestionaron la legitimidad de las acusaciones de Estados Unidos contra el líder cubano. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con el licenciado Alexander Pérez. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Qué placer compartir junto a ustedes en esta emisión. En cuanto a la información meteorológica, les comento que tuvimos un amanecer con predominio de cielo parcialmente nublado en la provincia de Pinar del Río, así como en la costa norte de la región central y oriental. Y es que Cuba y mares adyacentes se mantienen bajo la influencia de las altas presiones migratorias, las cuales imponen estabilidad en el tiempo y mantienen vientos variables débiles, lo cual favorece un ascenso en las temperaturas durante la tarde. No obstante, estas condiciones, al combinarse con la presencia de factores a escala local y sobre todo la presencia de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, genera inestabilidad que da lugar a la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, los cuales estarán presentes durante esta tarde e inicios de la noche. Veamos en más detalles qué estará ocurriendo en los principales destinos turísticos del país. En los destinos turísticos de la región occidental tenemos una tarde con predominio de nublados y la ocurrencia de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, las cuales pueden llegar a ser fuertes de manera puntual en algunas localidades. Las temperaturas máximas continúan elevadas, valores que estarán entre 31 y 33 grados Celsius, mientras que las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 23 y 24 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central tenemos condiciones similares, predominio de nublados con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, concentrados principalmente en zonas de la costa norte. Las temperaturas máximas estarán entre 32 y 33 grados Celsius, mientras que las mínimas estarán entre 23 y 24 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región oriental continúa el predominio de nublados y la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas del interior y sur. Las temperaturas máximas ligeramente superiores, valores entre 33 y 34 grados Celsius, y las mínimas estarán entre 24 y 25 grados Celsius. En relación a la información astronómica, les comento que la salida del sol será exactamente a las 6 y 18 minutos ante meridiano, y la puesta del sol a las 8 y 15 minutos pasado meridiano. La próxima fase de la luna será cuarto creciente y se alcanzará en la jornada del 23 de mayo. Así que, mis amigos, ya ustedes saben, en resumen para hoy, otra tarde cálida con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Hasta aquí la información meteorológica. Tenga usted una excelente jornada.
Avanzamos con más. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, encabezó un encuentro con el cuerpo diplomático africano acreditado en nuestro país en saludo al Día de África. Participaron además directivos de comisiones parlamentarias y del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como diputados cubanos. Los sólidos y profundos lazos que nos unen con África son indestructibles y gloriosas páginas de la historia del continente guardan épicas anécdotas de nuestra hermandad inquebrantable. Así expresó el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, al recibir al cuerpo diplomático africano acreditado en Cuba en esta jornada dedicada al Día de África. En el Capitolio Nacional subrayó también la hermandad parlamentaria y la necesidad de estrecharla ante los desafiantes escenarios actuales en beneficio de los pueblos. En este contexto, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, José Luis Toledo Santander, explicó el proceso de transformación legislativa que vive la isla tras la proclamación de la Constitución de la República en el año 2019. Un intercambio donde el cuerpo diplomático africano acreditado en Cuba expresó su gratitud al pueblo y gobierno cubanos por el apoyo constante en diversos ámbitos, destacando el legado del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. África mantiene un profundo agradecimiento al apoyo constante e incondicional del gobierno y del pueblo cubano. Sostén que le han brindado durante muchos años y en los más diversos sectores. En el área de la salud son numerosas las brigadas médicas presentes en diferentes países africanos. Cada vez que las epidemias han golpeado nuestro continente, la respuesta de Cuba siempre ha sido notable por su eficacia y también por la solidaridad. Siempre pueden contar con África, como demuestra la resolución que aprobamos en la Unión Africana, subrayó la diplomática. África sabe que puede contar con Cuba en las grandes tomas de decisiones comunes en el seno de las instituciones internacionales. Cuba puede contar con África también, pues la Unión Africana ha aprobado una resolución que condena el bloqueo económico, financiero y comercial y exige también la eliminación de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. África y Cuba reafirman así que sus lazos son también un escudo frente a las presiones y amenazas y una certeza de que la hermandad seguirá venciendo a injustas políticas de odio. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. Y en nuestro segmento deportivo les presentamos la entrevista que les realizara el periodista Miguel Ángel Cruz a uno de los peloteros que más cuadrangulares tiene en la presente Liga Élite del béisbol cubano, Yacer Julio González. Según declara el atleta, tiene como meta sobrepasar la cifra de los 100 jonrones de por vida en los campeonatos domésticos. Tengo la oportunidad de conversar con Yacer Julio González, uno de los pilares a la ofensiva de este equipo de Industriales, que se encontró con su producción de cuadrangulares dentro del béisbol cubano. Bueno, Yacer, vamos a comenzar primero a hablar sobre la serie, que comenzaste con lesiones, algo intermitente, pero ya te veo entregado de a lleno en una liga élite del béisbol cubano que va brindando frutos, lideras jonrones, también impulsadas. Cuéntame este inicio, ¿cómo ha sido para ti? No, un inicio satisfactorio. Fue una etapa muy corta de entrenamiento, pero trabajamos en lo físico y en lo técnico para poder alcanzar la forma rápido, porque era un tiempo corto de entrenamiento, pero bueno, hemos ido también a través de los juegos, hemos ido entrenando, hemos ido recuperando esa forma que todo pelotero quiere, bueno, y le han salido las conexiones y los batazos. Quizás este tiempo corto te benefició en algo, porque todos sabemos que comenzar la Liga Élite con 2 semanas, 3 a lo sumo de entrenamiento es muy poco para un torneo de máxima exigencia como este. Sí, pero bueno, los profesores, tenemos buenos entrenadores, preparadores físicos, y un colectivo técnico de entrenadores que tiene conocimiento, y trabajamos en ese inicio, trabajamos en lo físico principalmente, para estar físicamente, porque los juegos a las 2 de la tarde es muy cansado. Entonces yo creo que trabajar más en lo físico, en lo táctico, creo que influyó.
Háblame de esta producción de cuadrangulares. Siempre decimos, los que conocen el béisbol cubano, conocen a Yacer Julio por ser un buen bateador, pero sobre todo por conectar cuadrangulares. Te encuentras con esta producción de largo alcance. ¿Cómo la recibes? Porque sé que te llena de orgullo encontrarte con el jonrón. Sí, es algo muy bonito y es algo súper difícil. Uno siempre trata de hacer un buen contacto para que salgan los batazos. Uno no sale a buscarlo, simplemente hacer una buena mecánica y buscar un buen punto de contacto para que salgan los batazos. Concluyen así los deportes en esta emisión y hoy se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad. Al final de nuestro noticiero nos acercamos al tema. Ahora hacemos una segunda pausa y al regreso informaciones culturales. Mantenga la sintonía. De la riqueza única de nuestra naturaleza y la importancia de cuidarla, nace una visión compartida. Cuba Biodiversa, Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica. La Casa del Alba en la capital cubana acogió la primera feria de comunicación cultural organizada por el Centro Multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Sobre cuán importantes son estas iniciativas en tiempos donde la comunicación es clave, conversó la viceministra del sector, Lisette Martínez Luzardo, con la periodista Melissa Mavis de Bardet. Veamos. Y por supuesto que en esta feria de comunicación cultural no podíamos perder la oportunidad de conversar con la viceministra de Cultura, Lisette Martínez Luzardo. Bienvenida, Lisette, a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero comenzar felicitándolo, porque en medio de un contexto tan difícil para nuestro país, yo creo que los jóvenes que hoy integran el Centro Multimedial del Ministerio de Cultura y que también trabajan en la red de instituciones de la cultura, han demostrado con este espacio cuánto de resistencia, de innovación, de inteligencia hay en nuestros sistemas de comunicación. Para nadie es un secreto que vivimos en una isla que está siendo agredida ferozmente, ilegalmente, constantemente. Ayer las declaraciones de los representantes del gobierno de los Estados Unidos no hicieron otra cosa que demostrar cómo en términos de comunicación política, cómo en términos de guerra de nuevo tipo, están tratando de fabricar un pretexto o de sumar varios pretextos, todos ilegales, todos basados en la mentira, para agredir militarmente este país. Y eso merece ser acompañado por una comunicación eficiente, merece ser acompañado por una comunicación comprometida con la verdad y además gestionada de una manera muy inteligente. Yo creo que eso es lo que ustedes han puesto de manifiesto hoy aquí, que es posible, que se puede y que además hay mucha inteligencia en Cuba y que no solo inteligencia, no solo saber hacer, sino también un compromiso eterno con nuestra revolución, con nuestro general de ejército, símbolo de esta revolución cubana, y que tanto respeto, tanto cariño, tanto admiración sentimos las cubanas y los cubanos por él. Seguro que sí. Bueno, Lisette, después de su intervención, solo me resta decir que los profesionales del sector de la cultura y que la cultura cubana siempre se va a adaptar con arte al contexto actual, ¿verdad que sí? Así mismo, así mismo. Gracias, Melissa, por este acercamiento. Al final de nuestro noticiero le contamos que Cuba se suma a las celebraciones por el Día Internacional de la Biodiversidad, jornada mundial que es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva. Proteger la diversidad biológica no es un acto de idealismo, sino una necesidad para garantizar el futuro de nuestra propia especie. En el corazón del Caribe, Cuba se alza como un archipiélago de maravillas, donde la naturaleza se expresa con una exuberancia única. Sus bosques bañados por la brisa tropical guardan secretos milenarios, la majestuosa palma real que desafía el cielo con su elegancia, el tocororo y la diminuta polinita, un caracol de colores imposible que parece pintado por la mano de un artista.
más allá de la tierra, el mar cubano es un poema de azules y verdes. Sus arrecifes de coral, entre los más prístinos del mundo, son jardines sumergidos donde danzan peces loro, tortugas carey y el majestuoso manatí, un gigante gentil que navega en las aguas cálidas cubanas. En las cuevas y mogotes de Viñales, helechos y orquídeas se aferran a las rocas calcáreas, mientras el alacrán ciego de Sierra de los Órganos recuerda que la evolución ha tejido aquí historias que no existen en ningún otro lugar del planeta. Esta isla es una cuna de endemismos. Más de la mitad de sus plantas y muchas de sus aves, reptiles y anfibios no se encuentran en ningún otro rincón del mundo. Cada especie, desde la jutía hasta el susuncito, el ave más pequeña del planeta, es una nota en la sinfonía de la naturaleza cubana. Este 22 de mayo, cuando celebramos el Día Mundial de la Biodiversidad, es un llamado no solo a protegerla, sino también un acto de amor hacia la vida, porque cada rincón de Cuba y de nuestro planeta, la naturaleza nos recuerda que lo más hermoso que poseemos es la capacidad de asombrarnos ante su infinita creatividad. Fue un reporte de Amé González para Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.